En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues hoy les vamos a dar una muy buena noticia. Hoy vamos a informar sobre la decisión que hemos tomado de llevar a cabo la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, por administración. Es decir, se va a construir la refinería con la coordinación, administración, supervisión de Pemex y de la Secretaría de Energía. El día de hoy el presidente da una excelente noticia para México y los mexicanos. Se tomó la decisión desde el gobierno llevar a cabo la construcción de la refinería por Pemex y la Secretaría de Energía con un costo de 160,000 millones de pesos y su desarrollo será en 3 años. La encargada del proyecto será Rocío Nale en coordinación con Pemex. También participará el Instituto Mexicano del Petróleo. La licitación se declara desierta porque las propuestas eran de más de 8,000 millones con un tiempo muy largo. La construcción de esta refinería inicia el 2 de junio y se terminará para mayo del 2022. Será un desafío para este gobierno y para los mexicanos para este segundo rescate de Pemex. Autosuficiencia energética. Existe una demanda creciente de petrolíferos en el mercado interno, llegando a 1.2 millones de barriles diarios. Cuando se concluya el programa de renovación y rehabilitación, se contará con una producción de 900,000 barriles diarios, por lo que la construcción de la nueva refinería es necesaria para recuperar el sector energético en México. La secretaria de Energía, Rocío Nale, informó que la licitación se declaró desierta por incumplimiento de las bases de la convocatoria, por lo que CENER y Pemex tomarán la responsabilidad de la construcción por completo de la refinería y tendrán como objetivo la autosuficiencia de gasolinas en el país durante un plazo de 3 años con una inversión máxima de 8,000 millones de dólares. La ONU participará de manera activa en todo el proyecto con el fin de que no exista corrupción. El presidente Andrés Manuel López Obrador menciona que es una decisión como parte de un plan alterno de la finalización de la ideología neoliberal. Seremos autosuficientes en la producción de gasolinas y producción alimentaria. Ya se cuenta con 50,000 millones de pesos para el inicio de este proyecto, lo que debería de impactar positivamente en las calificadoras. Subraya que los tecnócratas corruptos y las calificadoras son los responsables de la caída en producción energética en México. Existe la capacidad técnica y el presidente hace un llamado a los trabajadores y especialistas en refinación a participar en este desafío. Menciona que hace 40 años se construyó la última refinería en Salina Cruz. Ya se está rescatando a Pemex y se logrará su recuperación. Reforma educativa. Ojalá y se apruebe. Tengo la información que en el Congreso va avanzando la nueva reforma. El PAN, que es un partido conservador, se opone a la cancelación a la mal llamada reforma educativa. Esta oposición es natural, ya que es su postura y se respeta. Se están obteniendo los votos para aprobar la nueva reforma educativa y desechar la impuesta desde el extranjero. Migrantes. Migratoria, ya hemos hablado bastante sobre nuestra postura. La postura es el impulsar el desarrollo de México y Centroamérica para que no se tenga la necesidad de emigrar en busca de bienestar, respetando los derechos humanos de los migrantes. Una manera de cuidarlos es no exponerlos a que sean reclutados o secuestrados por las bandas de delincuentes y ofrecerles alternativas de trabajo, logrando una migración ordenada de conformidad con la ley. Se mantiene comunicación permanente con el gobierno de Estados Unidos por medio de Marcelo Ebrard. Se actúa con mucha prudencia por las circunstancias especiales debido a las elecciones en Estados Unidos. Ricardo Belmont. Señor presidente, vengo desde Perú y lo conozco gracias a las redes sociales. Y lo primero que quiero agradecer, algo que usted dijo, que lo más grande que tiene México es su gente. Enfrentarse al neoliberalismo, como usted lo ha hecho, habría que preguntarle de qué madera está hecho usted, porque muy pocos hombres se atreven. Mi nombre es Ricardo Belmont Casinelli, yo fui alcalde de Lima 2 veces, de los años 90, primer gobierno, hasta el año 93, y del 93 al año 96. Tuve como rival al presidente Fujimori al frente. Empezaba el neoliberalismo con toda su fuerza en el Perú. Después fui congresista de la República y candidato a la presidencia.
Usted tiene la gran oportunidad histórica de convertirse en un líder latinoamericano, pero vengo a hablar de lo que usted representa para Latinoamérica. Una gran esperanza. Describe a Andrés Manuel López Obrador como la gran esperanza de América Latina por la lucha directa contra el neoliberalismo, con una apertura total a los medios que lo atacan ferozmente todos los días como parte de la lucha contra el neoliberalismo histórico impuesto en México y América Latina, y le cuestiona si está consciente de las expectativas que se tienen de él en México y América Latina. El presidente agradece sus palabras y le da la bienvenida a México, señala que Perú y México tienen un pasado común y reitera el final del proyecto fallido que fue el proyecto neoliberal, y el origen de un nuevo paradigma con un nuevo proyecto, tomando como guía la historia que es la gran maestra de la vida, y tomando como referencia la frase de Hidalgo, los pueblos que quieran ser libres, lo serán, y con la enseñanza de Juárez de ser perseverantes y no perder la fe por las causas que se luchan, con las enseñanzas de Madero de que la democracia era la salida a la crisis, y al final a la dictadura y a la lucha que significó la recuperación de la industria petrolera a cargo de Lázaro Cárdenas. Recuerda que advirtieron los empresarios expropiados a la incapacidad de los mexicanos para el manejo de la industria petrolera, que no fue así. Ahora, con este desafío que significa la construcción de la nueva refinería enteramente por los mexicanos, la herencia que deja el periodo neoliberal es crecimiento del 2% anual durante 36 años y una corrupción sin igual en el mundo, lo que significó destruir el tejido social. Se abandonó a los jóvenes. Esto es el fruto podrido que fue la política neoliberal corrupta, con la única finalidad de privatizar la propiedad del Estado en beneficio de unos cuantos. Este nuevo proyecto se basa en la igualdad, en el bienestar, en el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, y en el combate frontal a la corrupción. Presupuesto de la Guardia Nacional. Les puedo adelantar, porque hoy informaron que ya tenemos todo el presupuesto para pagar a los elementos de la Guardia Nacional este año. Ya se tiene el presupuesto completo de 4,000 millones de pesos para los sueldos de los elementos de la Guardia Nacional y se requieren 12,000 millones para gastos de equipamientos. Se informará del proceso de reclutamiento de nuevos elementos, los exámenes de confianza y el proceso de conformación de los nuevos elementos de la Guardia Nacional. Se tiene el respaldo directo del Ejército y de la Marina. Se cubrirá todo el territorio con 266 coordinaciones con alrededor de 150,000 elementos y se tiene como meta 15 coordinaciones para este año. Los hechos ocurridos en Morelos se dan por un joven que pretendió robar 5,000 pesos. Esto es parte del abandono del modelo neoliberal a los jóvenes como parte de la descomposición social que provocaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.